Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que vamos a hablar de la oración. ¿Es bueno para orar a usted? Aleluya. Vamos a verlo entonces a la luz de la Escritura. ¿Qué le parece? Así sabemos si somos buenos para orar o no. Bien, Lucas capítulo 6, versículo 12. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oremos al Señor. Padre, le damos muchas gracias. Su palabra siempre es una medicina, Señor, para nuestra vida. Su palabra es la que nos guía y nos dirige. Su palabra es la que nos alerta. Su palabra también es la que provoca, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender sus propósitos. Y le pedimos y rogamos en esta tarde, Señor, que usted nos guíe a través de esta palabra. Enséñenos, edúquenos y que podamos, Señor, hoy ser motivados a poder entender a través de la oración, Señor, lo grande e importante que es que nosotros estemos en su presencia constantemente. En el nombre de Jesús le agradecemos este tiempo que usted nos permitirá poder ministrar su palabra. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Bueno, ya están todos sentados, disculpe, estoy atrasado. Vamos a hablar hoy día y usar como título al mensaje: ¿cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? La lección anterior se llamaba Enséñanos a orar. Este es ¿cómo oraba Jesús? Jesús en realidad era motivo de continuo asombro para todos sus discípulos. O sea, ellos se asombraban constantemente al ver, al observar al Señor Jesús. La vida de los discípulos junto al Maestro resultaba una interminable experiencia de gozo, de sorpresas, y ellos estaban continuamente tratando o intentando, podemos decir así, explicarse a Jesús a su propia manera, de acuerdo a lo que ellos entendían. Y esto pasa normalmente cuando nosotros leemos la palabra y tratamos de entender por qué Jesús hacía esto o aquello, o por qué decía esto o aquello. Y creo que también en la vida cristiana nos pasa exactamente lo mismo. Los discípulos habían viajado con el Señor Jesús a largo y ancho de todo Israel. Y de hecho, había sido como una gran campaña militar lo que había hecho el Señor Jesús con ellos, ya que en todos lugares habían andado. El Señor Jesús en su ministerio, cuando vemos por supuesto los 4 evangelios y vemos cómo Jesús llevó adelante su ministerio, los discípulos presenciaron incursiones, por ejemplo, en contra de los oscuros poderes de la enfermedad. Recuerde que el Señor Jesús, donde llegaba, sanaba a todos. También vieron cómo el Señor Jesús se lanzó en contra de esos poderes de la muerte, de la desesperación, por todo lugar donde iban. Entonces los discípulos, era imposible para ellos poder olvidar los poderes y las demostraciones del poder de Dios obrando a través de Cristo. Ellos recordaban, por supuesto, la gratitud, por ejemplo, que quedaba en los ojos
de las personas que recibían sanidad, las personas que eran inválidas y podían caminar, los ciegos que podían ver, los enfermos, los mudos, los cojos, los sordos, agregue todo lo que usted quiera. Entonces, así como de los afligidos espirituales, también veían la felicidad que quedaba en ellos, la gratitud que de alguna manera se veía reflejada cuando recibían un milagro del Señor. Entonces, vemos aquí que los discípulos observaban todo aquello, y todos los que habían sido sanados, los que habían sido liberados, los que habían sido enviados de vuelta junto a sus seres amados de una u otra manera, iban con una tremenda gratitud. Entonces los discípulos estaban continuamente asombrados por la sabiduría que Jesús mostraba. De alguna manera, contemplándole, observándole siempre, viendo fijamente lo que Jesús hacía, ellos veían cómo el Señor Jesús actuaba, y ellos se preguntaban cuál sería el secreto de su sabiduría, de su poder, de los milagros que hacía. ¿Dónde radicaba el secreto de todo aquello? Muchos de nosotros a veces vemos y lo que deseamos es el poder de Dios, ¿cierto? Y normalmente nosotros como cristianos, cuando oramos, le decimos: Señor, danos de tu poder, danos de tu unción, danos de tu autoridad, danos poder para sanar a los enfermos. En fin, todos pedimos aquello, claro, es verdad. Y los discípulos se preguntaban entonces cómo podía el Señor Jesús hacer todo lo que hacía. Cuando Él comía, cuando Él dormía, cuando Él enseñaba, incluso cuando Él viajaba por las regiones, las aldeas, ellos observaban al Señor Jesús en todo lo que hacía, absolutamente en todo. Y aquí entonces Lucas nos dice algo, que Jesús estaba orando. Jesús estaba orando, y cuando hubo acabado, dice, de orar, uno de ellos le habló. Eso es lo que veíamos en la semana pasada, en los versículos que tomábamos. O sea, uno de los discípulos escuchó orar al Señor Jesús, y de ahí nace el deseo de ellos decirle: Señor, enséñanos a orar. O sea, lo escucharon orar. Los discípulos le estaban observando, y por supuesto, y al hacerlo, de repente uno de ellos se asombra por la oración que Jesús hizo, o por la oración que él escuchó de Jesús, y de esa manera entonces se da cuenta cuál era el poder de Jesús. Y esta pregunta, por supuesto, que este discípulo le hace a Jesús, va enfocada a que le enseñe a orar. Aquí es donde todo el poder de Jesús se relaciona con su vida de oración. Como dije la semana anterior, enseñábamos a pedir con urgencia a nuestro Señor: enséñanos a orar. Porque si nos vamos, hermano querido, a un hecho real, a un hecho crudo, entre comillas, no, esa palabra yo creo que usted la entiende, ¿no? A un hecho crudo y duro también, podríamos decir, es que realmente no tenemos idea de cómo orar. Yo sé que muchos de los que están aquí dicen: no, yo oro, pastor, pero la verdad, un hecho crudo es que no tenemos idea de cómo orar. Como individuo, corporalmente, incluso ni como iglesia, no tenemos idea de cómo orar. Y la prueba, hermano querido, de que no sabemos hacerlo está en la gran cantidad, la tremenda cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor, en la misma iglesia, que lamentablemente desfallecen, se desaniman, se derrumban, se vienen abajo, quedan sin fuerzas. Entonces es preciso que los hombres oren primero para no desmayar. Nosotros debemos orar primero para no desmayar. Es decir, o bien oramos o desmayamos. Una de dos. Es imposible de otra manera. O oramos o desmayamos. Entonces nuestro Señor dijo que la vida acontece de tal manera que los hombres o bien descubren el
poderoso ministerio de la oración o se dejan arrastrar por el desánimo, por la frustración, por la vida débil, carente de todo poder, por supuesto, inútil y sin fruto. Y esa es la triste realidad de hoy. Usted puede ser un cristiano, un creyente, pero si no tiene una vida de oración, entonces con razón está como está. Con razón está tan débil, con razón le afecta todo, con razón no entiende nada, con razón no comprende nada. Y la evidencia, hermano querido, de que las personas no están orando, la hallamos en el desfallecimiento que abunda entre nosotros, el desánimo que abunda entre nosotros, la ansiedad que existe en muchos cristianos, o incluso el temor, la culpabilidad que llevan y cargan sobre sí, la desesperación que se presenta de pronto en ellos. Increíblemente, es como que si fueran a tientas, o sea, no tienen idea hacia dónde van como a tientas, buscando de alguna manera la forma de encontrar el camino, van a la deriva. Y lamentablemente hallamos a muchos en esa forma de vida. Yo sé que existen, por supuesto, excepciones en este caso y también en este sentido. Hay excepciones y yo doy gracias a Dios por esas excepciones o por aquellas personas, hermanos y hermanas, que están teniendo una vida de oración. Pero hay algunos entre nosotros, hermano querido, que no están de esa manera. Hay algunos que oran y hay algunos que buscan al Señor y han aprendido acerca de fortalecerse diariamente en la oración. A veces leemos en la escritura, dice que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces, ¿usted se llama Daniel? No se llama Daniel. Lo digo en forma directa para que usted entienda esto. ¿Cuántas veces ora usted? Y ya empezamos. Empezamos como. Este es nuestro problema. Hay aquellos que poseen un gozo, un brillo, que de alguna manera en su existencia resulta imposible negar que hay una comunión con Dios en ellos. Porque siempre están gozosos, siempre están dispuestos, siempre están animosos, que se enfrentan con cada circunstancia o problema y siempre, hermano querido, salen triunfantes. Salen triunfantes. Y eso se nota en ellos. Ahora, eso caracteriza la fe cristiana. Nosotros somos, de acuerdo a la escritura, más que vencedores. Miren los vencedores cómo están. Bueno, no se puede ver con las mascarillas, pero los ojos me dicen a mí, algunos están más tristes que, algunos están hundidos literalmente. Y disculpen que lo diga, pero estoy observando, estoy tratando de predicarles a ustedes que están aquí. O sea, esta es la triste realidad. Cuando hablamos de una buena comunión con Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, nuestra posición es en Dios. Y por muy difícil que sea la situación, nosotros sabemos que al final del camino tendremos la victoria, porque Dios no nos dejará caer, Dios no nos dejará hundirnos. Entonces ese gozo, ese brillo aparece en la vida de ese cristiano. Se enfrentan a cada circunstancia, hermano querido, con el triunfo en sus vidas. Y esa característica, por supuesto, se ve en muchos cristianos que tienen una fe genuina en el Señor, donde la oración, por supuesto, es muy evidente en su vida. Ellos no necesitan publicar que oraron a tal hora oré, a esta hora estoy orando. No necesitan publicarlo. Se nota en su rostro, se nota en su actuar, se nota en su forma de vida. Debemos admitir, hermano, que también son muchos los que se sienten desfallecer, tanto entre la juventud como también entre las personas de avanzada edad o de más edad, podríamos decir, para no ofender a nadie. Y esto demuestra una considerable falta de la auténtica oración, Existe, si podría marcarlo, existe una extraña resistencia
a participar activamente en lo que se relaciona con el servicio de la obra de Dios cuando no hay oración. La gente no quiere comprometerse, no quiere participar, no quiere activar, no siente ganas, no se siente motivado. Hoy día no, quizás mañana sí, en fin. En la mayoría de los casos se encuentran una negativa en lo que involucra, por supuesto, un compromiso de su parte hacia la obra, porque no hay una comunión con Dios. Siempre estará la negativa. No puedo, no tengo tiempo, mi trabajo, no, en la familia, no puedo, casi me resfrié, estoy resfriado, no puedo ir, no. Es todo un problema. Nos defendemos a nosotros mismos de alguna manera, tratamos de, poner excusas, y en este sentido las excusas nuestras son sencillamente una falta de deseo. No estar dispuesto, no estar motivado. Una vez más digo que existen excepciones. Gracias a Dios por las excepciones. Existen excepciones. Y doy gracias a Dios porque hay mucha gente que ama servir al Señor y tiene una buena comunión con el Señor. Pero entre nosotros la falta de oración sigue siendo una evidente causa de desánimo. Ahora, la prueba de que no oramos como un cuerpo, como iglesia, hablando de iglesia, ¿no? Es el débil rendimiento en este sentido. Seamos honestos, somos malos para orar. Puede que dentro del grupo aquí hay alguno que sea bueno para orar, pero en general somos malos para orar. Algunos recordarán hace algunas semanas atrás, para ser más exacto, mes de diciembre, iniciamos y tuvimos una actividad llamada 40 días de oración. ¿Se recuerda? 40 días de oración. Enviábamos a todos los WhatsApp, a todo el ministerio para que estuviera orando. 40 días de oración. Cada día tenía una motivación, tenía un motivo por el cual orar, por cual pedir. ¿Quiere saber el promedio de hermanos que participaba cada día? ¿Quiere conocer usted el promedio de hermanos? ¿Se imagina? Aquí ya vemos una gran cantidad, y más si hablamos cuando hablamos de todo el ministerio. ¿Sabe cuántos habían promedio diario? 12 a 15 hermanos por día. Dígalo. Una miseria. Dígalo. Ahora, estoy hablando con toda sinceridad. Entonces hay algo que debo añadir a fin de aclarar que por supuesto no quiero, ni tengo la intención, ni mucho menos, hermano querido, herir a nadie. No es esa mi deseo. No es mi intención hacerlo. O sea, no quiero criticar a nadie desde el púlpito. Estoy ministrando a la iglesia, estoy hablándole a la iglesia en general, estoy predicándole a toda la iglesia. Por lo tanto, no es mi afán ofender a alguien. No pretendo crear una especie de, ¿cómo llamarle? De asistencia obligatoria a las reuniones de oración. Tampoco es eso. Aunque en ocasiones sí, les digo que he sentido el deseo de poner una obligatoriedad a la oración. De alguna manera confrontar a algunos hermanos que son flojos para orar, o hermanas que son flojas para orar. Ahora, seamos sinceros en esto. La oración es vital en la vida del creyente. La oración es sumamente importante, ya que de ahí nace todo lo que debemos hacer para Dios. Nosotros, los que somos cristianos, estamos fallando en esa área. Y es sencillamente porque aún no hemos visto lo que es la oración, o el papel que representa en la vida cristiana la oración. No hemos entendido nada de eso. De algún modo el enemigo, Satanás, nos ha cegado nuestro entendimiento, nos ha cegado nuestros sentidos, nos ha empañado nuestros ojos, por decirlo así, para que no podamos ver con toda claridad lo que significa la oración. Por eso es que estamos hablando de esto, por eso es que tocamos estos mensajes, para que puedan ayudar a cubrir esa falta y de alguna manera aclarar esta necesidad que de alguna forma dediquemos varias horas de oración. Y de alguna forma en estas semanas que vamos a hablar de la oración,
los hermanos puedan aprender a meditar y a ver la importancia de la oración. Que no lo vean como una obligación, sino que nazca de sus corazones, porque entienden lo que significa orar y también entienden lo que es una necesidad. Algo que resulta inmediatamente evidente en esto es cuando reconocemos, quizás con un corazón sincero, que eso es lo que debiera ser, ¿no?, nuestra falta de oración. Cuando reconocemos que nos falta la oración, hemos dado el primer paso y el más importante, creo yo, para descubrir el poder de la oración. Si no reconocemos que nos falta oración, entonces nunca entenderemos nada. Si nosotros miramos a Jesús como modelo, Jesús oraba a veces toda la noche. Y a veces a las 5 o 4 de la mañana él estaba orando 1, 2 horas. Recuerde que él volvía donde los discípulos estaban. ¿Y qué les decía? No podéis velar conmigo 1 hora, y después se iba a orar más. O sea, significaba que oraba más de 1 hora. Yo sé que usted ora, y no estoy hablando del tiempo. Dice, voy a tomar, voy a poner cronómetro, ¿cuánto voy a orar ahora? No estoy hablando de eso, estoy hablando de una relación con Dios. Que cuando usted ora, entonces entiende que está comunicándose con el Padre, y de esa manera usted tiene una relación íntima. Y cuando usted quiere estar con alguien que ama, hermano querido, el tiempo pasa volando. Cuando decimos enséñanos a orar, lo que estamos diciendo en realidad o haciendo, a veces lo tomamos por un sentido de necesidad. Y la oración, hermano querido, no es otra cosa que la expresión de la necesidad humana a un Padre anhelante de una comunión con nosotros. La oración es el clamor de un hijo amado a un Padre que tiene corazón de padre, que está dispuesto a derramar todo cuanto tiene para darnos a nuestra vida. ¿Sabe? Los discípulos fueron testigos de que en el caso de Jesús la oración era una necesidad. Era una necesidad. Era algo más que una costumbre ocasional. Por su parte era totalmente diferente. Era una costumbre, puedo decirlo así, de toda la vida. Él lo hacía constantemente. Era una actitud de mente y de corazón. Era como dice, el ambiente en que vivía. Era la forma de vida que tenía Jesús. Era el aire mismo que él respiraba. La oración era parte de su vida. No era una obligación. Todo cuanto hacía tenía su origen en la oración, y oraba literalmente sin cesar. Recordemos, el apóstol Pablo nos anima por allá por 1 de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. O sea que debe ser algo constante en nuestra vida. Entonces es evidente, hermano, que no siempre era una oración formal lo que hacía Jesús. El mismo Pablo no era una oración formal la que él hacía. No es que él se arrodillaba cada vez, aunque lo hacía en ocasiones. Es lo mismo que hacía Jesús. No siempre estaba arrodillado. No siempre era una oración formal. No se ponía de pie siempre para orar. No inclinaba la cabeza siempre para orar. Era una actitud de oración continua. Cuando vamos a la Biblia, nosotros comenzamos a ver la oración y encontramos que hubieron hombres que oraron de pie, hombres que oraron arrodillados, hombres que oraron caminando, hombres que oraron acostados, hombres que oraron de todas las maneras. Y en ninguna parte de la Biblia por ahí va a encontrar usted que dice y cerró los ojos para orar. Tampoco lo dice. Es un asunto netamente humano nuestro, que cerramos los ojos para entrar en comunión con Dios, para no ver a nadie más y no tener distracciones. Eso lo hacemos de esa manera. Entonces, cuando vemos realmente que la oración es más que cerrar los ojos o inclinar el rostro o arrodillarse, es una íntima comunión, y esa íntima comunión tiene que partir de mi corazón, teniendo
siento claro que yo tengo una necesidad de Dios, no una necesidad de que Dios cubra algo en mí, sino que yo tengo una necesidad de Dios, por eso oro. Entendamos esto. Lo sorprendente de esto es que él pudo mantener una vida de oración en medio de un ministerio increíblemente activo, y resulta realmente asombroso la cantidad de cosas que pudo llegar a hacer en 3 años de ministerio. Fueron 3 años a full, como le llamamos nosotros, y tenía tiempo para orar. Usted y yo no he tenido tiempo, corro de aquí, corro para allá, hago esto, aquí, esto, otro, aquí. Y Jesús, desde la mañana hasta la tarde, estaba ministrando, sanando, libertando endemoniados, caminando, cruzando lagos, qué sé yo, todo lo que usted quiera, y tenía tiempo para orar. Seguramente usted llega después de este culto, se va a su casa, 1 hora después llega a su casa, vamos a poner un tiempo promedio, 1 hora llega a su casa y dice: oh, llegué cansado, dice, ya me voy a acostar a dormir, estoy cansado. Ni se acuerda de orar. Y al otro día despierta tarde, atrasado, más encima estoy atrasado, tampoco alcanza a orar. Por el día ni hablar, tiene tantas cosas que hacer que va a alcanzar a orar. Y después llega el culto en la mañana, tampoco, bueno, el hermano está orando, pero tampoco puedo porque estoy de portero, estoy viendo esto otro. Al final, o sea, ¿quién ora? Jesús, hermano querido, se vio sometido como muchos de nosotros en una vida increíblemente presionante. Para llevar a cabo su ministerio tuvo que enfrentarse con una creciente oposición, continuamente acosado y haciendo constantemente frente a la resistencia al curso de las cosas que estaban llevándose a cabo, incluso por parte de sus propios discípulos. Recuerden que hasta los discípulos tuvieron algún altercado con él. Ya lo mencioné antes del mensaje, cuando Judas dice: ¿cómo derraman este perfume tan caro habiendo pobres? Aquí hay un problema entonces en esto. Jesús estaba todo el día conectado con Dios, orando en el Espíritu, al mismo tiempo que sus manos estaban ocupadas sanando a los enfermos, y en todo dando gracias a Dios. Cada vez que usted escucha a Jesús orar, él daba gracias a Dios. Partiendo el pan daba gracias, alimentando a los 5,000 daba gracias. Junto al sepulcro de Lázaro, recuerde usted, dio gracias al Padre abiertamente antes de pronunciar las palabras: Lázaro, sal fuera. Veamos lo que dice Juan capítulo 11 versículo 41 al 44. Entonces dice: quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando usted se arrodilla, ¿qué le dice al Señor? Señor, ojalá me esté escuchando, aunque no creo que me vaya a escuchar a mí. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, atados las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario, dice, salió. Allí salió. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ese es el secreto de una vida de oración. Tú te recuerdas en un momento cuando Jesús bajaba del monte de la oración y a la distancia le grita, mejor dicho, un leproso, y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor ni siquiera se acercó, le dijo: quiero, sé limpio. ¡Fua! Nosotros no sé qué haríamos, hermano. Ven, llame a los ancianos, a los diáconos, llame a los encargados de locales que vengan para acá, porque hay un leproso, tenemos que orar. Ayunen, hermano, ayunen. Nos pasaríamos una cantidad de cosas antes de poder siquiera orar por aquel. El Señor, ¿qué es lo que hacía? Quiero, sé limpio. ¿Por qué? Porque venía de la comunión con el Padre. Ese es el secreto de la vida de oración. O sea, el practicar esta constante actitud
expectativa, de ver lo que Dios podía hacer. O sea, Jesús sabía que para Dios no había nada imposible. Por lo tanto, Él estaba siempre expectante a lo que Dios podía hacer. Es como decirlo de esta manera: Jesús llegó frente a la tumba de Lázaro y le da gracias al Señor, porque siempre le oye. Ay, el Señor, me imagino lo que va a hacer aquí, va a resucitar a este muerto. Estoy dándolo de esa manera para que usted entienda. Entonces, Él estaba con una constante expectativa en lo que Dios podía hacer, que significaba que de alguna manera Él no estaba ligado al pensamiento humano, sino que al propósito de Dios. Pensar como Dios. Dios dice que debe obrar tanto en nosotros el deseo como la capacidad para hacer su buena voluntad, tanto el querer como el hacer. O sea, usted quiere que alguien sea sano, ore por él hasta que se sane. Tanto el querer como el hacer. Eso es lo lógico. Ahora, esto es algo que puede hacer, porque de alguna forma vemos en Jesús que Él creía en lo que predicaba, creía en lo que hacía y en lo que Él continuamente vivía. Por lo tanto, no había límites para Él. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20, vemos allí, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mire lo que dijo aquí: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Sígueme por favor en esto, lo hace igualmente. Porque el Padre, dice, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esas no son sencillamente palabras. Yo quiero que entienda esto. Aquí Jesús no estaba intentando causar una buena impresión a los que le oían o a los que le rodeaban, a los que le escuchaban, sino que Él estaba diciendo algo que los dejó asombrados. Pero a pesar de ello, Él dice de corazón: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, todo viene del Padre. Esta es una tremenda afirmación. Veamos esto. O sea, no viene de cualquier hombre. No. Está viniendo del Hijo de Dios. Está viniendo de Jesús. Jesús, el hombre perfecto, el hombre que cumplía continuamente y adecuadamente toda la expectativa del Dios Padre. Esto debemos entenderlo. Él continuamente deleitaba el corazón del Padre. Por eso Él decía: es mi Hijo en quien tengo complacencia. Ahora, Jesús estaba consciente de su necesidad, de una constante necesidad del Padre. Y por eso entonces surge la continua actitud de oración, porque entendía que tenía una necesidad constante del Padre. Yo le pregunto a usted: ¿cuándo necesita a Dios? Seamos honestos, ¿cuándo necesita a Dios? Hagamos este ejercicio, ya le explicaré lo que quiero hacer. ¿Cuándo necesita a Dios? Sea honesto. Y le cambio la pregunta: ¿cuándo ora usted? Ahora entendió más o menos, ¿no? Vamos a esto. Quiero tratar de explicarle. Ahí está nuestro problema. Adoptamos una inexplicable actitud de autosuficiencia. Yo sé que hay momentos, hermano querido, en que somos conscientes de nuestra necesidad, de nuestra incapacidad. Y en ese momento, cuando somos conscientes de nuestra incapacidad y de nuestra necesidad, ¿qué hacemos? Oramos. Porque necesitamos. Somos incapaces, tenemos problemas. ¿Y qué hacemos? Oramos.
¿Cuándo ora más usted? Cuando tiene problemas. Cuando usted se siente deprimido o se encuentra ante una circunstancia que le exige demasiado, o se siente abrumado por una catástrofe, por una dificultad, por una situación compleja o inesperada, puedo decir, su primera reacción, la primera reacción que se produce de manera automática es la oración. ¿Por qué? Porque usted tiene sentido de su necesidad. Sabe que necesita ayuda, y la oración para usted es la reacción inmediata en esos momentos de urgencia. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que pensamos y creemos que la oración es una acción de emergencia. Esto es como ir en el vehículo. Usted sabe que el freno de mano, ¿para qué es? ¿Para qué es lo que es el freno de mano? Para emergencias. Para emergencias. La mayor parte de los cristianos tienen la oración solo para emergencias. Está reservada para esas ocasiones en que nos encontramos bajo una gran presión o un estrés, porque durante el resto de nuestra vida nos sentimos perfectamente competentes. No, ando bien. Gracias a Dios. ¿Cómo está, hermano? Bien, mi hermano. No vino a la oración. No, es que ando bien. Estoy bien. No he venido al culto. No, pero ando bien. No se preocupe, ando bien. La mayoría de nosotros, hermano querido, con nuestros hechos demostramos que oramos solo cuando necesitamos ayuda. Pero el resto del tiempo podemos arreglarnos solitos. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Ahora, el secreto de la vida de Jesús es que nunca dijo eso. Nunca dijo eso. O sea, no se le ocurrió ni siquiera pensarlo una sola vez. Por eso vemos a Jesús que todos los días oraba al Padre. Todos los días. Esto es como ver a Jesús. Imagínate, después de todo un día, desde la mañana hasta la noche, desde la mañana hasta la noche, sanando enfermos, libertando endemoniados, sanando cojos, sordos, mudos, todo. O sea, cientos o miles de personas siendo sanadas. Cualquiera de nosotros llegaría a la casa celebrando, diciendo: aleluya, Dios me usó. Qué tremendo, hermano. Pero me cansé, voy a ir a dormir, mañana nos vemos, tengo que seguir sanando. No, él llegaba ¿a qué? A orar. Una necesidad constante. Nunca dijo de sí mismo, por decirlo, si Jesús hubiera dicho algo, nunca dijo de sí mismo como a veces nosotros decimos: mi capacidad, no, mis antecedentes, mi historial, mis conocimientos, la habilidad que Dios me ha dado para poder ministrar a los hombres me hacen competente para hacer estas ciertas cosas. Para mí mismo. Entonces en estas cosas dependo de mí mismo, y en algunas cosas dependo del Padre. No. ¿Qué dijo él? El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Absolutamente nada. Si Jesús lo dice, tú y yo también debemos verlo de esa manera. Tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Trataré de explicarlo. En una ocasión el Señor Jesús está ministrando a una multitud en la ribera del lago. Y mientras hablaba a la multitud le apretaba y se iba acercando cada vez más a la orilla. Y resultó, por supuesto, que un número tan grande de gente, ya Jesús ni se veía ni tampoco podía escucharse muy bien. La facilidad de oírlo ya no estaba. Entonces se vuelve a Pedro, que estaba en su barca un poco más adentro, y le pide a Pedro subir a la barca. O sea, le pide permiso para subir a la barca, y se sienta en la barca y le pide a Pedro que se vaya más adentro. Jesús sube a la barca,
Pedro rema unos cuantos metros hacia adentro, donde el Señor ya se podía ver y ya se podía oír con más claridad y la multitud no podía entrar en el agua. Imagínese, ¿cómo pudo haber reaccionado Pedro ante esto? Era su barca y Jesús le estaba pidiendo ayuda. ¡Wow! El maestro me está pidiendo ayuda. El maestro subió a mi barca. Quiero que entienda. Por fin Pedro podía hacer algo por el Señor. Por fin Pedro podía hacer algo por el maestro. O sea, era su barca y el Señor era su invitado. Pedro lo sintió de esa manera, consciente de que podía hacer algo por el maestro. Pedro se alegra de la oportunidad de hacer algo por el maestro, por supuesto, y se da cuenta que el maestro necesitaba su barca, necesitaba de su ayuda, y sin la ayuda de él y sin la ayuda de esa barca, entonces el maestro no podría cumplir su ministerio. Eso es lo que Pedro pensó. Eso es lo que tenía en la mente Pedro. Es lo que a veces nosotros pensamos. Dice, sin mí el Señor no puede cumplir su ministerio. Yo estoy ayudando al maestro, estoy ayudando al Señor. Y usted dice, hermano, Dios lo usa. Sí, hermano, sí, Dios me usa. ¿Qué me necesita? Sin mí Él no puede cumplir el ministerio. Eso es lo que Pedro pensó. Pero ¿qué sucede más adelante en la historia? Veamos un poquito. Cuando el Señor acabó el discurso y la multitud comenzó a dispersarse, comenzó a irse, viene y mira a Pedro, se vuelve hacia él y le dice: boga mar adentro. Eso aparece en Lucas 5:4. Boga mar adentro, le dice. Vamos a lo más profundo del lago. Y cuando Pedro rema hasta dentro del lago, el Señor viene y le dice otra frase: echa vuestras redes para pescar. Mira aquí esto interesante, me gusta esto. Pedro lo mira sorprendido y hasta nos podemos imaginar esa expresión de incredulidad en su rostro al oír el tono en esa voz que le dice. Pedro viene y le responde, le dice: maestro, toda la noche hemos estado esforzándonos y no hemos pescado nada. Aquí, hermano querido, es evidente de lo que estaba pasando. O sea, Pedro estaba tratando de decirle al maestro, esto no sale en la escritura, estoy viendo la realidad de lo que Pedro pudo haber pensado. Pedro tiene que haber pensado y haberle dicho al Señor, pero no se lo dijo: Señor, sé que eres un gran maestro y no hay duda de que sabes hablar mucho mejor a las personas que yo. Eres un hombre extraordinario y de gran poder, posees una increíble sabiduría y evidentemente conoces los secretos acerca de las cuales o de los cuales nosotros no tenemos idea, no sabemos nada. Pero Señor, cuando se trata de pesca, estás hablando con todo un experto. Si quieres saber algo de la pesca, con mucho gusto te puedo enseñar, Señor. O sea, Pedro tiene que haber pensado, después de todo, Señor, me he criado en este lago, he estado aquí desde niño. Sé dónde hay peces y sé dónde no hay peces, dónde pican y dónde no pican. O sea, lo sé todo. Señor, he estado pescando toda la noche y no he conseguido absolutamente nada. Mira, Señor, no quiero ser irrespetuoso. Sigue mi consejo, dedícate a predicar y déjame a mí la pesca. No sé si me siguen lo que Pedro pudo haber pensado. El Señor viene y le dice: boga mar adentro, lanza la red. Mucha que predica bien el Señor, pero ¿qué idea tiene de pescar si él era un carpintero? ¿Cómo va a tener idea de eso? Y el Señor le vuelve a decir: lanza la red y sacarás. Algo en su tono debió ser irresistible para Pedro. Algo pasó allí y Pedro viene y le responde: por tu palabra echaré la red. Él no estaba seguro en él. No tengo idea qué va a pasar aquí, pero por tu palabra la echaré. O sea, si algo pasa aquí o no pasa nada, es tu problema.
en tu palabra. De modo que echó al agua la red y recogió una gran cantidad de peces. De tal manera dice que la red comenzó a romperse, y al intentar meter esos pescados a la barca, en ese momento Pedro alza su vista y mira al Señor, y con doloroso asombro le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué quiso decir Pedro aquí? Pedro le estaba diciendo: Señor, ya entiendo lo que quieres decir. Me doy cuenta de que incluso en aquellos aspectos de mi vida en los que me siento perfectamente competente y completo, te necesito. No cabe duda, hermanos queridos, que eso es lo que estamos enseñando, lo que estamos enseñando de nuestro Señor. Él nos muestra primero que su necesidad siempre estaba presente ante Dios. No es porque Él iba a orar porque se sintiera mal, porque se sintiera agotado, porque se sintiera cansado. Y sin duda tiene que haber ido a orar muchas veces así. Pero Él iba a orar porque sabía que su necesidad más grande no era su fuerza física, no era la unción, no era el poder, sino era estar con el Padre, la comunión con el Padre, hablar con su Padre, porque todo venía de allá. Es algo que debemos aprender, que no hay ninguna actividad en la vida que no requiera la oración. Si tú vas a trabajar por la mañana, necesitas orar. Si tú vas a almorzar, necesitas orar. Si necesitas, hermano querido, moverte de una ciudad a otra, tienes que orar. Necesitas orar. Todo preséntaselo al Señor. Y tiene que ser en un sentido de expectativa ante lo que Dios está obrando. Porque tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer así y llenar este lugar. Y tú dices: no, es que me necesita a mí el Señor. Sí, claro, en cierta manera. Pero cuando tú ya no quieres, Él hace así. Lamentablemente para nosotros hoy la oración es una opción. Y oramos cuando nos parece, cuando lo consideramos necesario, pensando que la oración ha sido diseñada solo en casos de emergencia. Si el ascensor se detiene, apriete este botón. Si el tren no se detiene, tire esta cuerda. Si el auto se resbala, freno de mano. Para eso tenemos la oración, para los momentos difíciles, momentos tristes, momentos complicados, momentos de agonía, momentos de sufrimiento. Para eso tenemos la oración. En casos de emergencia, para los grandes problemas de la vida. Entonces nos preguntamos: ¿qué vieron los discípulos en Jesús? ¿Qué observaron los discípulos en Jesús? Los discípulos vieron, hermano querido, en Jesús que la oración no solo era necesaria, sino que era además algo perfectamente natural. Cuando Jesús oraba, ni siquiera estaba presionado por orar. No había la más mínima lucha en él de su parte para orar. No tenía que obligarse a sí mismo, porque para él la oración no era un acto de autodisciplina, era natural. En algunas ocasiones pasaba horas y hasta noches enteras en oración. Ocasionalmente, cuando las multitudes, recuerde usted, cuando las multitudes resultaban demasiado numerosas, él se apartaba para orar. Lucas deja constancia de este hecho en Lucas capítulo 5 versículo 15-16. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que los sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No cabe duda de que habría ocasiones en las que se sentiría cansado, presionado,
Y por supuesto el orar no le resultaría la cosa más fácil del mundo en esas circunstancias. Una vez estando en el huerto de Getsemaní, ¿lo recuerda? Cómo debió sentirse, al igual que sus discípulos, cansado, soñoliento, emocionalmente cansado, físicamente agotado, pero mientras ellos dormían, él oraba. Como si aparentemente para nuestro Señor Jesús no era un problema orar. No experimentó ningún sentimiento de desgano, ni sintió que fuese un requisito con el que tuviese que, o como el que tuviese que cumplir. No da la impresión de que en ninguna ocasión tuviese que obligarse a sí mismo a dejar otra cosa que estuviese haciendo a fin de poder orar. ¿Por qué no? Porque una vez más sus acciones tenían su origen en un sentido irresistible de necesidad. Él necesitaba al Padre. Ve esto, no sé si cómo plantearlo. Creo que todos los que son padres entienden esto. Nuestros hijos pequeños, ¿con quién quiere estar el niño? ¿Con quién quiere estar? Con el papá. Con el papá, aunque el papá no le hable, aunque el papá no le diga nada, aunque el papá no juegue con él, quiere estar con el papá, quiere estar con el papá. Él no está obligado a estar con el papá no le dice ven para acá, quiero abrazarte, quiero darte un beso, ven para acá. No, el niño no escapa, no, él quiere estar con el papá. Es un pegote al lado del papá, se fija, lo quiere abrazar, lo quiere besar, lo quiere moñonquear, le quiere tirar el pelo, quiere jugar con él. Eso es lo que quiere hacer, porque el niño ama a su padre y necesita a su padre. Y no está obligado a hacer eso. Él lo hace por naturalidad. Naturalmente. Tú dices amar a tu padre. Tú dices amar a Dios. Tú dices amarlo tanto que harías cualquier cosa. Sin embargo, no buscas estar en presencia de Él. Vemos aquí a nuestro Señor Jesús que dedicaba horas enteras a actividad, a sanar, a libertar. Pero él sabía que no lograría nada, absolutamente nada, si no tenía esa comunión con el Padre. Por eso él experimentó esa verdadera comunión en una hora de profunda angustia de corazón, a fin de la cual aparece un ángel para fortalecerle. Recuerde usted que la Biblia menciona eso también. Le sostuvo en medio de las presiones que estaba teniendo Jesús, las presiones que estaba afrontando. De igual manera nosotros, hermano querido, nada podemos hacer si no oramos al Padre. Si no tenemos una comunión con el Señor, no podremos hacer absolutamente nada. ¿Sabes? En Jesús siempre sus oraciones tenía una actitud de acción de gracias, siempre agradecido por lo que su Padre le daba. Cuando vamos a Lucas capítulo 10 versículo 21 y 22, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús siempre estaba dando gracias y estaba diciendo: gracias, Padre. Gracias por las circunstancias en las que me has colocado. Gracias por lo que me has planeado de alguna manera hacer al respecto. Gracias por la victoria que obtengo, Señor, a través de ti. Gracias por las circunstancias y por las necesidades que estás supliendo. Siempre dando gracias. Recuerda cuando él parte el pan para alimentar a los 5,000. Él levantó los ojos al cielo y dijo: gracias, Padre. ¿Qué hacemos en nuestra vida diaria? ¿Qué hacemos?
¿Damos gracias? Durante la última cena, mientras estaba reunido con los suyos en el aposento alto, tomó la copa y cuando hubo dado gracias dijo: tomad, comed. Siempre dando gracias. A lo largo de toda su vida, la oración tuvo expresión de gratitud. Expresión de gratitud, siempre dando gracias a Dios. En otras ocasiones la oración era su manera de pedir consejo al Padre. ¿Se recuerda usted cuando él dispuso escoger a sus discípulos? ¿Cuánto oró? Toda la noche, oró toda la noche. Esa oración seguramente fue de consejo: Señor, guíame, dirígeme, Señor, ¿a quién escojo? Tú los conoces. Y el Señor le planteaba el listado y Dios le decía: este no, este tampoco, este sí. Y al final llegaron a los 12. Es una forma de decirlo, discúlpame, yo sé que tú eres más espiritual que yo. Dijo: no, eso no fue así. Bueno, ya, no te pongas a discutir. Oró toda la noche para pedir consejo a Dios, para escoger a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo? Buscando consejo, recibiendo iluminación, guía de parte del Padre. Sabía que su propia sabiduría, hermano querido, era inadecuada para esta labor, de modo que se expuso sencillamente al consejo del Padre y juntos tomaron la lista, como dije, y hablaron acerca de cada uno de aquellos que iban a ser escogidos. Recuerda que oró por Pedro en su momento más difícil, en la desilusión, en la derrota, cuando se le hundió el mundo a Pedro. ¿Te recuerdas? En aquellas oscuras noches, cuando el Pedro negó al Señor, durante las cuales salió y lloró amargamente. Jesús había orado por él. O sea, Jesús conocía con antelación, con anterioridad, lo que iba a suceder, y le dijo: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Para que tu fe no falle. Déjame tratar de terminar con este mensaje. Sé que llevas un buen rato conmigo escuchándome y posiblemente ya estás un poco cansado, pero déjame terminarlo. Puedo decir finalmente, su gran oración de intercesión la pronunció en la cruz sangrienta, con los brazos extendidos, orando mientras increíblemente atravesaban su carne con los clavos. ¿Cuál fue la oración? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aún allí oraba, hablaba con el Padre. Por eso te digo que a veces cuando tú te pones en una posición, dices: no, hay que orar de rodillas. Sí, toda rodilla se doblará y confesará a Dios su pecado. Sí, la Biblia lo dice. Pero cuando estamos hablando de que tú eres un hijo de Dios, tú puedes orar en cualquier lugar. Si vas ahí en la micro agarrado de ese fierro arriba, tú puedes orar ahí. No tienes necesidad de estar en la iglesia. Tú puedes ir clamando en la comunión con tu Padre, ir hablando con Él allí. Puedes ir en el colectivo, puedes ir, hermano, caminando, en la bicicleta, en el auto, en lo que sea. Tú puedes ir hablando con Él, una constante comunicación con el Señor. Cuando seguimos el curso de la vida de Cristo, vemos que la vida del Señor Jesús era constantemente oración. Podemos ver que para Él todo era necesario. Era tan sencillo y natural. Él no presionaba las cosas, Él no empujaba las cosas. Todas las cosas sucedían porque el Padre lo permitía, y para Él era bueno. Entonces la pregunta que nos hacemos: ¿por qué para nosotros no es así? Es
posible que en este momento, hasta este momento puedo decirlo, el enemigo esté transmitiendo en voz baja dos ideas con mucha astucia acerca de la oración. Una de ellas le dice a muchos cristianos: claro, Jesús oraba y oraba de ese modo, pero ¿acaso esperas tú vivir como Él lo hizo? ¿Crees en serio que puedes alcanzar el nivel que alcanzó el Hijo de Dios? ¿Acaso no es evidente que semejante clase de vida esté muy por encima de ti? Después de todo, tú no eres más que un cristiano sencillo y corriente. Por lo tanto, no esperes ser como Jesús. El diablo es astuto. Otros dicen: no, si yo no tengo ningún llamado, así que ¿para qué voy a orar tanto? Por eso es que no tiene ningún llamado. Esta es una realidad. Luego el enemigo viene y nos está diciendo de nuevo: bueno, la verdad es que Jesús oraba como lo hacía porque tenía una sensación continua de necesidad. Continua de necesidad. Ya sabes que es difícil orar cuando se tiene una necesidad. No, es fácil ahí. Porque tú tienes una necesidad y si la tienes, entonces quieres orar. Por eso oramos, porque tenemos necesidades. Así que el diablo viene y te dice: ora cuando estés necesitado. Ora a menos que experimentes esa sensación de necesidad, dándote a entender que los problemas son tu necesidad, la situación económica es tu necesidad, la enfermedad es tu necesidad, los conflictos matrimoniales, familiares son tu necesidad. Por lo tanto, ora allí cuando tengas ese tipo de problemas. ¿Para qué vas a pasar la vida orando si no tienes necesidades? La verdad es que siempre estamos necesitados, tanto si somos conscientes de esa necesidad o no. Usted y yo necesitamos del Señor, y cuando pensamos que todo va bien, que no necesitamos la ayuda de Dios y que tenemos la vida bajo control, somos víctimas de un engaño satánico, de una fantasía, de una imaginación que al final nos va a traicionar y nos sumirá en la confusión. Lo cierto, hermano querido, que la vida solo está bajo control cuando nuestra actitud es como la actitud que tenía Jesús, es decir, de continua necesidad y de constante expectación en lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, la oración debe ser nuestra vida y nuestra respiración, de modo que nadie necesite animarnos a orar. Nadie tendría que animarnos a que respiremos o a que comamos. Vamos, hermano, respire para que siga viviendo. Respire, por favor. No, nadie tiene que animarlo a eso. Usted lo hace naturalmente. Así también nadie debería animarnos a orar, sino que sería natural en nuestra vida. A través de esta enseñanza, hermano, queremos llamar tu atención, poniendo a Cristo como un ejemplo para nosotros en todas las cosas, pero de un modo especial, mirar la oración como Jesús lo hacía. Si el Hijo de Dios creyó necesario entrar en comunión con el Padre de forma frecuente, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? Jesús se enfrentó a la persecución, a las pruebas, a la angustia, al sufrimiento físico, pero en todos ellos salió vencedor, porque la oración, hermano querido, la oración le acercaba a Dios, le tenía en comunión con Dios, y la fuerza de su vida era Dios. Déjame terminar con este versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Pablo le escribe a los hebreos y nos escribe también a nosotros, y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar primero misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú no buscas a Dios ahora porque tienes problemas, tú buscas a Dios porque lo necesitas a Él. Y si buscas constantemente a Dios, cualquier problema que aparezca, tendrás misericordia de Dios, hallarás gracia ante sus ojos para el oportuno socorro. Dios es poderoso, pero Él quiere que tú y yo entendamos la necesidad que tenemos de Él. Si Jesús, nuestro Salvador, entendía su necesidad de Dios, cuánto más nosotros necesitamos a Dios, necesitamos al Padre, tener esa comunión con Él para que la oración se transforme en la respiración de nuestra vida espiritual, para que la oración se transforme en nuestra comunión con el Padre, y Él nos guiará, Él nos dirigirá, Él pondrá los pasos a seguir, Él marcará la dirección y nosotros estaremos felices de hacer la voluntad del Padre. Hoy más importante que nunca es que la iglesia aprenda a orar. Como lo dije en una parte del mensaje, creo que muchas iglesias hoy no tienen idea de lo que es la oración. Tú y yo necesitamos aprenderlo. Una necesidad constante de Dios en nuestra vida. Sé que tienes muchas necesidades, en lo económico, emocional, espiritual, físico. Posiblemente en todas esas áreas tienes una necesidad, pero la necesidad más grande que tú y yo tenemos ahora es a Dios en nuestra vida, la comunión con nuestro Padre. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Gracias por tu palabra. Maravilloso eres, Jesús. Cierra tus ojos si gustas y levanta tus manos y ora al Padre, dando gracias por todo lo que Él ha hecho por tu vida, por todo lo que Él ha hecho por ti. Oh Jesús, te alabamos, te bendecimos, Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.